Muchísimas gracias por la comprensión. Estas cosas nos pasan absolutamente a todos y es algo que está fuera de nuestro control, que se pueda ir la electricidad. Así que bueno, muchísimas gracias por la paciencia y gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Realmente nos alegra saber que este es un tema de interés de todos. Conocer más, capacitarnos más sobre herramientas que inclusive ahora tenemos con inteligencia artificial y que están a disposición de todas las personas funcionarias y estudiantes de la UNED. Como les decía, bueno, mi nombre es Adriana Oviedo, tengo el honor de liderar la estrategia de transformación digital de la UNED y junto con unos compañeros que creo que, bueno, en el caso de Agustín Gómez hoy no va a estar por acá, pero sí está Brian Carranza, quien es también de transformación digital, y junto con los compañeros de la DITIC, en particular Francisco Durán, quien es el director de la DITIC, hemos diseñado pues estos espacios aprovechando, por supuesto, el talento y los facilitadores de Grupo SEGA, quienes son la empresa proveedora de todo el ecosistema de Microsoft para la UNED. Así que, pues bueno, de nuestra parte, darle la cordial bienvenida y decirles que esperamos que esta sea la primera de varias sesiones que vayamos a tener programadas a lo largo del próximo año y otro tipo de actividades que esperamos puedan seguir incentivando el uso de herramientas como es Copilot Chat y todo el ecosistema del Office 365 que tenemos a nuestra disposición y por supuesto el uso pues, responsable de la inteligencia artificial, de otras herramientas que también podemos utilizar a nivel institucional, pero que bueno, que vamos a iniciar con esta que ya tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición y que realmente nos permite pues agilizar muchos aspectos de nuestro trabajo. Hoy nos van a acompañar el compañero Byron Bartels del grupo SEGA. Él va a ser el facilitador y quien aprovecho para además mencionarles que ya lo tuvimos en la sesión con estudiantes y una grata sorpresa que nos llevamos es que él es fue estudiante UNED, así que nos encanta saber que ahora Byron más bien está del lado donde nos está compartiendo su conocimiento y pues eso nos llena de mucho orgullo. Antes de darle la palabra a Byron, quisiera compartir uno de los 6 microvideos que tenemos producidos este año gracias al Departamento de Producción de Material Audiovisual de la UNED y la Defensoría de los Estudiantes y el equipo de vinculación estudiantil de transformación digital. Este fue un esfuerzo realmente importante y significativo que se logró este año con una serie audiovisual que realmente nos grafica de una manera muy simple y muy clara sobre cómo debemos de utilizar la inteligencia artificial para nuestro beneficio, pero por supuesto con un sentido crítico, responsable, para que pues todo fluya de la mejor manera. Así que pues voy a compartirles pantalla un segundito. Vamos a ver cómo me va, porque como les digo, estoy sin electricidad, pero creo que voy a apagar mi cámara un momento y les comparto pantalla. Ok, vamos a pasarnos acá. La inteligencia artificial generativa vino para apoyar nuestro proceso de formación académica. Pero queremos que se use de forma ética y responsable. La IA generativa no es buena ni mala, depende del uso que vos le des. Y además no tiene conciencia y no siente, pero vos sí. No se trata solo de los ChatGPTs, existen otras aplicaciones para generar ideas, textos o imágenes. Recomendación: utilicemos la inteligencia artificial generativa bajo la supervisión humana y con un enfoque centrado en las personas. Esto significa que las decisiones tomadas a partir de esta herramienta tengan una participación activa de las personas. La IA generativa vino para ayudar. Pero no queremos una inteligencia artificial que se use sin conciencia. En la UNED, educamos e innovamos. Usemos la inteligencia artificial generativa de manera segura, ética y responsable. Un mensaje de transformación digital, la Defensoría Estudiantil y Audiovisuales UNED.
Muy bien, entonces, regálame un segundito nada más. Ok. Entonces, bueno, como les decía, voy a intentar de nuevo prender cámara, espero que no se me congele acá. Nada más también recordarles que este año también algo importantísimo que sucedió en la UNED es que se logró la aprobación de la Política Institucional de Inteligencia Artificial. Este documento es una pues, sombrilla, ¿verdad? Que nos permite a nivel regulatorio, a nivel normativo, poder comprender cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial en nuestro quehacer laboral y también académico. Ahí estoy compartiendo el link, eso está pues instalado en la página de transformación digital que estamos en Rectoría. Pero esta política realmente requiere también una segunda parte, que es la conformación de la REDIA, la Red Institucional de Inteligencia Artificial. Y con esta red, la propuesta es que ojalá a un plazo lo más inmediato posible, esperamos que a inicios del otro año, estemos elaborando una especie de guías o protocolos para estudiantes, para docentes, para investigadores y para funcionarios en general sobre el correcto uso de la inteligencia artificial. Entonces, pues los que no sabían que tenemos una política, se las compartimos y también invitadísimos a que estén atentos a los correos de transformación digital donde estaríamos invitando a que se nos unen a este proceso de creación y de elaboración de las guías. Pues de mi parte, que me quedo por acá para apoyarles en todo lo que se requiera. Sé que por ahí también se van a estar integrando los otros compañeros que han estado en esta propuesta de capacitación y estaremos tratando de darle respuesta, ya sea por el chat o igual Byron nos va a ayudar con las respuestas. Algo que quisiera también aclararle a Byron y a todos ustedes que nos sucedió el martes es que partimos del hecho de que las licencias de Copilot Chat, de las cuales hoy Byron nos va a explicar, es la licencia estándar, ¿verdad? Que gracias a la gestión de la ITIC, pues todos tenemos y que realmente nos va a ser de mucha utilidad. Este año, Excelente. también gracias a la gestión de la DITIC, se lograron adquirir 50 licencias de Copilot Studio. Eso es como una versión pro, ¿verdad? Claro. De esta herramienta, pero solamente contamos con 50 licencias, que también eso fue parte del proyecto en el que estamos algunos compañeros de la ITIC y de Transformación Digital, para hacer toda una exploración y una experimentación de las licencias y poder así confirmar con las personas a las que se les entregó realmente su utilidad. Se están analizando casos de estudio para ver su pertinencia en la universidad. Este proyecto inició en abril, en teoría concluimos en abril, por lo tanto son licencias que que estamos ahí pues valorando y analizando, pero sí le pongo en autos a Byron también porque el compañero del martes se refería a talleres que ya habíamos hecho con él también para las de Copilot Studio, pero bueno, esas en particular no están disponibles para todos porque estamos en esa fase de piloto, ¿de acuerdo? Va, Entonces, hoy Byron nos va a explicar pues perfecto. mucho sobre Copilot Chat, que esperamos que lo puedan aprovechar al máximo. Así que adelante, Byron, y muchísimas gracias a todos por su atención. Excelente, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Para nosotros desde Grupo SEGA es un placer poder ser facilitadores de estas soluciones. Lo hacemos con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas. Para nosotros la UNED es uno de los clientes principales que tenemos por acá. Somos de hecho los facilitadores de soluciones Microsoft para la universidad y pues realmente de la mano de Jairo, que también está por acá, hemos tratado de llevar algunas de las buenas nuevas referente a herramientas que tienen disponibles el día de hoy. Esta no es una sesión técnica, es una sesión en la cual vamos a abordar cómo utilizar esta herramienta, así que vamos a entrar desde qué es la herramienta, lo más básico, lo más sencillo, hasta lo más avanzado
que podemos llegar a hacer con la misma herramienta, nunca entrando en bits y bytes, o sea, nunca entrando en configuren esto, configuren aquello otro, realmente todo lo que yo les voy a mostrar el día de hoy, ya ustedes deberían de poderlo hacer. Como mencionaba Adriana, yo muy feliz de poder estarles dando esta charla, esta capacitación, porque aparte de que me gusta mucho la UNED, tuve la oportunidad de ser estudiante en la misma y pues realmente le debo muchísimo a esta universidad, así que me siento muy feliz y muy honrado de poder estar desde este otro lado de la pantalla en este momento, ¿verdad? Bueno, si gustan, arranquemos un poco con la sesión. ¿De qué se va a tratar esta sesión y cómo la vamos a dividir? Vamos a tener dos áreas. Por un lado, vamos a tener una parte un poco conceptual sobre lo que es inteligencia artificial. Vamos a matar algunos mitos que hay en el día a día de que nos va a venir a quitar el trabajo, de que todo esto, pues realmente no es de esa manera. Hay una forma de utilizar la inteligencia artificial ética que vamos a abordar dentro de la misma sesión. Y seguidamente vamos a tener una segunda parte en la cual vamos a enfocarnos en lo que sería la parte práctica del taller. La parte práctica del taller es exitosa únicamente si ustedes junto conmigo pueden ir haciendo los ejercicios que les voy a ir mostrando. De otra manera, pues se va a ver como algo muy bonito que se puede hacer, pero las preguntas y las dudas que surjan en estas primeras interacciones son de las más importantes que vamos a tener a lo largo del taller. Así que la primera invitación es que en la segunda parte del taller ojalá puedan ustedes mismos ir y replicar un poco lo que les voy mostrando. En ese sentido, empecemos con la primera parte. La primera parte es una pequeña conversación sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en el día a día, en la forma en la cual estamos haciendo las cosas nosotros en el día a día, básicamente. Estamos hablando de una herramienta que está pensada y diseñada para la innovación. O sea, sabemos que realmente el tema de innovación o el tema de inteligencia artificial se va a empezar a medir por qué tanto nos transforma la forma en la cual hemos estado trabajando, qué tan eficientes nos vuelve como funcionarios, como profesores, como estudiantes. Y realmente la clave aquí es cómo utilizo yo esta herramienta para innovar, cómo transformo de alguna manera los procesos en los cuales ya estoy envuelto y los potencio con inteligencia artificial. ¿Por qué esto es importante? Porque el no innovar sí tiene un impacto, sí tiene un costo. Y lastimosamente, ahí sí no discrimina, no, aquí sí impacta directamente cualquier organización sin necesariamente enfocarse en que sea pública, privada, gubernamental, no gubernamental, que esté en alguna industria o en alguna otra, el impacto que tiene el no innovar es propiamente que podríamos llegar a quedarnos obsoletos si la obsolescencia lleva al cierre. Si nosotros seguimos utilizando procesos arcaicos, herramientas no modernas, pues realmente empezamos a desactualizarnos y eventualmente podríamos caer en este problema que sería pues no ofrecer valor a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, y cuando eso sucede sin distinguir si es público o privado, pues el único camino es el cierre. A veces uno diría, no, pero eso no nos pasa a nosotros, eso solo le puede pasar a organizaciones pequeñas. Lo cierto es que la historia misma nos ha mostrado que no necesariamente eso es de esa manera. Hay ejemplos de grandes empresas, grandes organizaciones que decidieron no innovar, que decidieron no tomar las riendas de alguna nueva ola o alguna nueva iniciativa de mercado y pues lastimosamente hoy en día son organizaciones más históricas o casos de éxito en los en los cuales no quieres estar. Por ejemplo, Kodak, una empresa de cámaras que en el siglo pasado íbamos siempre a revelar las fotos y teníamos los benditos cartuchitos y era toda una experiencia. Ellos fueron quienes inventaron y patentaron
el uso de la cámara digital. Ellos fueron quienes descubrieron esas primeras tecnologías y realmente decidieron seguirle apostando a los rollos, a los cartuchitos, y hoy en día, lastimosamente, la competencia sí vio la oportunidad de innovar a través de esta nueva tecnología, la oportunidad de empezar a ofrecer servicios especializados en torno a esta nueva herramienta, y pues hoy en día Kodak, por ejemplo, es una empresa que es más icónica, es más vintage, le llamarían algunos, que otra cosa. Otros ejemplos como Nokia, que fue líder de mercado y hoy en día pues realmente no llega ni al 3% de usuarios a nivel global. Blockbuster es otra empresa estadounidense que en los años 2000 se dedicaba a rentar películas, era el famoso videoclub. Lo que hacían era rentar películas, las enviaban a las casas y demás. Tuvieron la oportunidad de comprar Netflix, su mayor competidor hoy en día, ¿verdad? En los años 2000 por una cifra de 50 millones de dólares, este, y decidieron no hacerlo. Pensaron en que el negocio iba a seguir girando en torno a rentar películas, en torno a cobrar por la gente que se pasaba, ¿verdad? En los tiempos en los que lo tenían que devolver. Y pues hoy en día, por ejemplo, en el 2010 se declararon en bancarrota y pasaron de tener 9,000 sucursales en los Estados Unidos a únicamente tener una, que es más por el atractivo vintage de ser Blockbuster y todos estos recuerdos que le trae a la sociedad estadounidense, que realmente porque sea un negocio que tenga oportunidad de crecimiento o de expansión. Entonces, realmente el no innovar, el no tomar las oportunidades, sí nos lleva a ideas que de alguna manera fallecen, que de alguna manera mueren. ¿Por qué razón? Porque si seguimos apostándole a un proceso o a un mecanismo el cual está obsoleto, pues realmente estaríamos o podríamos entrar en ese problema. Pero lo bueno es que la misma historia también nos enseña casos positivos, empresas que estaban en un giro de mercado, organizaciones que se dedicaban solamente a una cosa y pues que decidieron apostarle a algo innovador, a algo que para la industria no hacía muchísimo sentido y pues realmente hoy en día básicamente su operación depende de esa idea a la cual le apostaron. Ejemplos como Microsoft Azure, que son los servicios cloud de Microsoft, y AWS, que es de Amazon, los servicios cloud de Amazon, básicamente son algunos de esos ejemplos en los cuales podríamos abocarnos. Miren, esta es una empresa que lo que hacía era, lo que hace es vender, vendía las licencias para los equipos y las computadoras, y esta lo que hacía era vender libros y después vender, ser un Walmart gigante en Internet. Eso era lo que hacían. Y un día dijeron, no, queremos, hay oportunidad en los servicios cloud. La gente les decía, pero si tu negocio base ya es muy rentable, ¿para qué te querés meter en ese tema? Y pues hoy en día realmente los servicios cloud que ofrecen estas empresas son los que los llevan los que mantienen la empresa, los que les están llevando a ese otro nivel. En ese sentido, entonces, vemos cómo a veces ideas que parecen revolucionarias, ideas que tal vez la gente no entiende por qué le apostamos, realmente puede que sí tengan un sentido. Ahora volvamos al tema que nos atiende hoy, el tema el cual nos reúne, que es inteligencia artificial. ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? ¿En qué momento empezó esta ola? ¿Qué significa? ¿De qué trata? Básicamente lo que está pasando es que no habíamos vivido una velocidad de adopción tan rápida y tan integral como lo fue la adopción de la inteligencia artificial generativa. Hay distintos tipos. Aquí vamos a enfocarnos en la generativa, que es básicamente los chats de inteligencia artificial que conocemos hoy en día. Y básicamente esta herramienta, por poner un ejemplo, con los celulares, que les tomó 24 años llegar a un nivel de singularidad en el cual casi que cada ser humano dentro de la Tierra tiene al menos un celular, o al menos hay inclusive más celulares y líneas celulares activas que seres humanos hoy en día. Sabemos que hay gente que tiene más o gente que definitivamente no tiene, pero está en un nivel de singularidad bien particular. Lo que le tomó a la inteligencia artificial
llegar a ese mismo punto de nivel de singularidad, que fueron 24 años en el caso de los celulares, a la inteligencia artificial únicamente le tomó 2 años. Estamos hablando de un tiempo récord en el cual se está adoptando una nueva tecnología, en el cual estamos consumiendo esta herramienta. Si vemos el gráfico de la izquierda, por ejemplo, vemos una comparación con otras soluciones web como Netflix, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, que mientras les tomó hasta un año o más llegar a los 10 millones de usuarios, en este caso, a ChatGPT le tomó días, casi que horas en algunos casos. Y si hablamos de las descargas en los primeros 100 días, por ejemplo, esta herramienta ChatGPT, que sé que la mayoría conocen, permítanme un segundo nada más, que se me va a descargar la compu. Solo un segundo, disculpen. Vemos cómo llegó a números importantísimos en los primeros 100 días. Todas estas son herramientas de inteligencia artificial generativa. Esta fue la primera, la que todos conocimos en algún momento. Esta es Microsoft Copilot, que es la que vamos a estar viendo hoy de alguna manera. Y esta en sus primeros inicios tenía un tema de que era paga. Entonces, sin embargo, a pesar de ser paga, en los primeros 100 días llegó a los 2 millones de usuarios eventualmente. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué nos dice la información? ¿Qué nos dice lo que acabamos de ver hasta el momento? Básicamente que la inteligencia artificial generativa o la inteligencia artificial en general va en serio. Esto no es algo que nos llega, que viene de la nada, que se va a acabar en unos cuantos meses. Estas velocidades de adopción, esta capacidad para poder trabajar los temas en el día a día, nos dice esto va en serio y necesitamos prestarle atención. ¿Y cómo le prestamos atención? Tenemos que empezar a trabajar en ser nosotros esos primeros adoptadores, ser nosotros quienes llevan la batuta de la innovación y la adopción dentro de nuestras organizaciones, sea dentro de la UNED, sea en nuestras aulas con nuestros estudiantes, en nuestros equipos de trabajo, porque hay procesos de adopción de inteligencia artificial a nivel o adopción en general, en los cuales se forma esta campana de Gauss, en la cual hay una ola de primeros adoptadores e innovadores que generalmente llegan y toman la batuta de llevar procesos potenciados con estas nuevas tecnologías. Se genera una gran división, en la cual pues se esperan los primeros resultados y después las mismas organizaciones deciden empezar el proceso de adopción con una mayoría temprana eventualmente. Y en estos casos es importantísimo que entendamos que las velocidades a las cuales se están adoptando la inteligencia artificial hoy en día, de hecho ya nos tienen este espacio de mayoría temprana. Si hoy en día nosotros esperamos un poco más bien vamos a estar en el lugar en el cual no queremos estar, que es mayorías tardías o rezagados, sobre todo en una herramienta en la cual cambia tanto y son herramientas las cuales pues llegan y son muy fáciles de adoptar y de utilizar. ¿Qué concluimos de esta primera parte? Básicamente, de alguna manera todos estamos adoptando la inteligencia artificial, sea de manera directa, porque vamos y utilizamos los distintos chats de uso público que hay hoy en día, o de indirecta, sin darnos cuenta, estamos siendo potenciados por inteligencia artificial a través de alguna de las aplicaciones o a través de alguno de los procesos que alguien más ya intervino con la herramienta. Es importante pensar en cómo me devuelve estas herramientas y vamos a ver que el retorno de inversión muchas veces en inteligencia artificial es un retorno de bienestar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que ahora en vez de tardar 4, 5, 6 horas haciendo un proceso, tal vez lo puedo optimizar a que sea 1 o 2 horas y todo ese tiempo puedo invertirlo. Opción 1, en nuevos procesos, en cómo mejorar el proceso en el cual ya yo tengo. O 2, muchas veces son horas extra que tenemos que meter, que a veces nos desvelamos terminando de revisar algunos documentos, montando algunas presentaciones o haciendo algunos temas. Y pues ese es un retorno de inversión en materia de bienestar. Ya no tengo que trabajar directamente en eso y pues puedo enfocarme eventualmente en otras tareas. Importantísimo, la inteligencia artificial es abstracta. Mucho de lo que les voy a mostrar hoy, muy probablemente el otro año,
en diciembre del otro año, pues ya va a estar potenciado de muchísimas nuevas formas. Entonces es importantísimo que nosotros prestemos atención a eso y pues que eventualmente que nos montemos en esta ola para poder ir viviendo el cambio, ¿verdad? Con la misma herramienta. Y bueno, la inteligencia artificial generativa es de baja complejidad, ya muchas personas las estamos utilizando y eventualmente pues es importante que le prestemos atención en ese sentido. Bueno, habiendo visto esta primera parte, vamos a entrar en la parte de taller. Aquí les voy a pedir muchísimo su colaboración a través de utilizar las reacciones y el chat que tenemos disponible. Tal vez no vamos a abrir necesariamente el micrófono por un tema de que somos muchas personas y eventualmente podría disparársenos o desordenarse de alguna manera el proceso. Pero, por favor, si pueden utilizar las reacciones, sea levantar la mano o reaccionar para algunas de las consultas en las cuales les voy haciendo. Y importantísimo que vayan siguiendo conmigo lo que serían los ejercicios que les voy mostrando. Hablemos un poco sobre lo que sería Copilot Chat. Mucho de lo que vamos a ver en esta sesión es justamente eso, qué es Copilot Chat, en qué se diferencia con herramientas que existen en el mercado, herramientas que ya he comentado como ChatGPT y demás, cómo utilizar Copilot Chat. Vamos a hablar brevemente sobre agentes y cómo utilizarlos dentro de la organización y finalmente vamos a dar algunos ejemplos de cómo podemos sacarle más provecho a esta herramienta. Vamos a empezar haciéndoles una consulta. ¿Cuántos de ustedes saben qué es Copilot Chat? Por favor, levanten la mano o hagan alguna reacción. Si pueden levantar la mano mejor para poder ver. Vamos a ver. Ok, veo por acá una importante cantidad de personas. Ya vamos por 20 personas que saben qué es Copilot Chat. Como solo son 100, un 20% más o menos está al tanto sobre 25% sobre qué sería la herramienta. Excelente. Pues, sírvanse bajar la mano y les consulto ahora. ¿Cuántos de ustedes saben qué es ChatGPT o Gemini, la herramienta de Google, y la han utilizado? Vamos a ver cómo cambia la... Ahí veo algunas reacciones. Bueno, ya llegamos al 50% del foro. Vemos, excelente, buenísimo. Veo entonces pues que ya han utilizado algunas herramientas de inteligencia artificial ahorita propiamente para este 80% que no necesariamente sabe qué es Copilot Chat. Se los voy a resumir en dos respuestas sencillas a lo largo de la presentación, a lo largo de la herramienta. En primera instancia, ¿qué sería Copilot Chat? Copilot Chat es la herramienta de uso de inteligencia artificial que ha aprobado la UNED para sus procesos. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, solo un segundo. Listo. En ese sentido, cuando hablamos de Copilot Chat, básicamente es una herramienta como ChatGPT, que vi que ya la mayoría lo conocen, o Gemini, que muchos la conocen también, creada específicamente para los entornos del trabajo. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Tiene muchísimo que ver con seguridad, lo vamos a ver más adelante, pero es un poco el objetivo que tenía Copilot Chat era que estuviese pensada para, para el trabajo, para cómo nosotros le sacamos provecho en el día a día a estas herramientas. Entonces, es una herramienta que tiene las mismas capacidades que tenemos con otras herramientas. Podemos eventualmente cargarle archivos y recibir información en torno a esos archivos. Podemos nosotros, pues, generar imágenes o visualizar datos. Tal vez en la parte de generar imágenes existen muchas herramientas que son mejores, evidentemente las conocemos, pero estas son un poco más pensadas para cómo esta imagen la puedo utilizar dentro de una presentación que tengo que hacerle a mi jefe o que tengo que hacerle a la organización. Nos permite muchísimo
perfeccionar el proceso de colaboración de respuestas con nuestros compañeros y eventualmente podemos conectarlo directamente a algunos procesos de la organización para pues poder automatizar o desarrollar algunos procesos utilizando inteligencia artificial. ¿Qué les parece si arrancamos entonces yendo a en nuestro navegador a m365copilot.com, si a ustedes les parece? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces vamos a, permítanme por acá, vamos a ir a nuestro navegador y vamos a escribir m365copilot.com. A muchos de ustedes, por ejemplo, les va a pedir, vamos a ver, m365copilot.com, lo que nos va a decir es, te tenés que autenticar, o sea, tenés que iniciar sesión. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos pida que iniciemos sesión? Vamos a darle un segundo, disculpen. Vamos a utilizar acá la información de nuestra organización. Vamos a utilizar nuestro correo institucional. O sea, vamos a ponerle eidalichacon@unet.com o bueno, el correo que ustedes tengan dentro de la organización es con el que vamos a iniciar acá sesión. Y pues vamos a poner la contraseña y demás. Entonces, algunas veces nos va a pedir el doble factor de autenticación. Ahí lo que vamos a encontrar nosotros sería entonces este primer chat. ¿Qué vamos a ver en este chat? Bueno, realmente es un chat muy similar al que ya conocemos, al que ya hemos visto en otras aplicaciones o en otras plataformas. Vemos que hay un chat, dice te damos la bienvenida, en que puedo ayudarte, dice que podemos enviarle un mensaje a Copilot por acá, podemos hacerle consultas como ¿qué es la UNED? Por ejemplo, es una de las consultas que podemos nosotros hacerle. Aquí me empieza a hablar, mira, es la Universidad Estatal a Distancia y me empieza a dar algunas de las informaciones sobre las cuales se basa para darme este dato. Yo le puedo hacer más consultas, cuáles son las carreras más populares en la UNED, por ejemplo. Entonces seguimos el proceso de chatear o interacción con lo que sería la herramienta. Como pueden ver, gran parte de lo que nos ofrece en este momento la herramienta es información o capacidades para poder chatear con la misma herramienta. ¿Dónde más vamos a poder encontrar Copilot? Básicamente, cuando veamos este iconito de por acá, ese es el icono de Copilot, es que ya podemos utilizar la aplicación desde esa herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a Teams, por ejemplo, y le decimos, vamos a desanclarlo acá para que lo veamos el ejemplo completo, le damos los tres puntitos acá y buscamos Copilot, vamos a encontrar que también lo podemos tener por acá. Yo le puedo decir, anclese acá. Vamos a ver, Copilot, le voy a decir, ya ahí quedó anclado, ¿verdad? Entonces, ahora lo tengo acá. Si yo vengo al chat, por ejemplo, tengo alguna conversación, algo que esté haciendo y después voy a Copilot, aquí lo voy a tener para hacerlo. Vamos a tener exactamente las mismas funcionalidades, tanto en línea como la que podemos consumir a través de las aplicaciones o descargar la aplicación de Copilot directamente. Es así, tendríamos que descargarla y la vamos a tener por ahí. Es el mismo Copilot, es el mismo chat, lo que cambia es desde dónde lo estamos consumiendo. Como hagamos un ejemplo pensando en que es como una aplicación en el teléfono, como usar Instagram o Facebook. Básicamente yo abro Facebook desde aquí, pero si lo abro desde la compu, voy a tener igual las mismas funcionalidades, nada más que de alguna manera adaptado a lo que nosotros tendríamos ahí. Yo les decía que Copilot es dos cosas. Por un lado es la herramienta que nos va a servir para usar inteligencia artificial en el trabajo y por otro lado es una herramienta segura. Y por eso es importante que utilicemos esta herramienta cuando realizamos algunos procesos en el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? La forma como funcionan otras herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, que hablábamos ahorita, vamos a poner ChatGPT por acá, es cuando yo le cargo un documento a esta herramienta de ChatGPT,
Ella lo va y lo consulta en el internet y me devuelve un resultado bastante bueno generalmente. Pero ¿qué es lo que pasa con este documento? Que una vez que yo se lo entrego a ChatGPT, yo pierdo el control sobre lo que suceda con ese documento. Yo le estoy diciendo, en adelante, esta información que yo te estoy entregando es tuya. La puedes utilizar para lo que tú quieras. Eso no sucede con Copilot Chat. Copilot Chat es una herramienta segura que respeta las políticas de uso responsable de la información que ya haya definido la UNED en este caso. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que cuando yo le cargo un documento a Copilot Chat, ese documento no va a salir de la casa que se llama UNED en este caso. Entonces, tengo más libertad para poder trabajar con algunos documentos, porque si bien sí es cierto que va a ir a consultar a la web, sí va a nutrirse de muchos datos, mucha información de la web, no va a permitir que mi información se salga ni por una ventana, ni por la puerta, ni por el techo, ni por ningún lado. Va a ser de alguna manera va a consultar lo que necesite consultar, pero no va a compartir estos datos con la información o con la web. Por eso era importantísimo que cuando nosotros empezábamos a utilizar la herramienta, teníamos que ingresar con las credenciales de la organización, porque ahí nosotros le decimos, bueno, mira, la protección de datos que vas a aplicar es la que ya haya definido la UNED. De hecho, siempre que utilizamos la herramienta, vamos a tener que asegurarnos de que aquí arriba el escudito con el símbolo de más esté activo, porque ahí dice, si vemos y si somos bien curiosos y queremos aprender más sobre eso, podemos darle clic e ir a revisar de qué se trata esta protección de datos que se está dando. Entonces, básicamente Copilot, como les decía anteriormente, es dos cosas esencialmente. Es la herramienta que escogió la organización y es porque es una herramienta enfocada 100% para el trabajo y es una herramienta segura. Con esto, pues es un poco la forma en la cual vamos a usar la herramienta. Hagamos una investigación sobre la herramienta y sobre las funcionalidades que nos ofrece, si a ustedes les parece. Como vamos a ver por acá, vamos a tener lo que sería el chat que hablábamos antes. Yo le podía hacer consultas, como ya lo vimos anteriormente. Si vemos por acá, vamos a tener una opción de búsqueda que nos permite buscar documentos internos dentro de la organización. Vamos a tener librerías de documentos o chats que hayamos hecho anteriormente. Podemos crear, nos va a dar las opciones para eventualmente utilizar la inteligencia artificial para potenciar o crear algunas imágenes, diseñar una infografía, crear una historia. Son algunas de las funcionalidades que les insto a que revisen y que pues le saquen muchísimo provecho. Vamos a tener la parte de agentes y ustedes me dirán, ¿qué son agentes? ¿Qué se trata eso? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente si les resumo, ¿qué sería un agente? Es como un pequeño junior, un pequeño, algún miembro de la organización que sabe mucho sobre un tema, pero solamente sobre ese tema puntual, como cuando ponemos a alguien a investigar mucho sobre un tema y le llegamos y le decimos, ¿cuál es el artículo 8 de la Constitución? Y me dice, el artículo 8 es este. ¿Cómo interpreto esto? Se interpreta así. Entonces es básicamente un asistente que sabe mucho sobre un tema. De hecho, los que tenemos nosotros por acá de prueba, tenemos este licenciado. Nosotros vendemos licencias de Microsoft. Entonces, él se enfoca solamente en licenciamiento de Microsoft. Yo le puedo hacer preguntas como, ¿para qué sirve Microsoft Teams? Por ponerles un ejemplo. Y entonces, él va a ir a buscar su fuente de datos y me va a dar únicamente información en torno a eso. Mira, me dice Teams es una herramienta de colaboración y ahí me va desarrollando la idea. ¿Qué más vamos a tener nosotros por acá? Vamos a tener la parte de chats, que es donde podemos volver a conversaciones anteriores que hayamos tenido con la herramienta. A veces ya vamos a ver lo importante que es el contexto dentro del uso de la inteligencia artificial. Entonces, si estamos hablando de un tema, es importante que sigamos hablando sobre ese tema y si vamos a empezar a hablar sobre algún otro tema, pues que le demos aquí, iniciar un nuevo chat
y que eventualmente podamos empezar una nueva conversación. Ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo de qué se trata esto. Vamos a tener la parte de GPT-5 activado o desactivado. Esto es casi que a gusto. Quienes saben un poco sobre los modelos de inteligencia artificial saben que la parte de GPT-5 es de las herramientas más nuevas que hay. Hay personas que les gusta, otras que no les gusta mucho. Entonces, pues realmente va a depender de lo que queramos hacer. Vamos a tener por acá la parte, el escudito que les decía anteriormente, importantísimo. Y vamos a tener por acá la parte de agregar contenido. Yo les dije a ustedes que podíamos trabajar con herramientas y con archivos. ¿Qué quiere decir esto? Yo le puedo cargar imágenes y archivos al documento. ¿Cómo lo voy a hacer? Vengo al símbolo de más que veíamos, le doy cargar imágenes y archivos. Voy a buscar el documento que yo quiero trabajar. Vamos a decirle este documento y le voy a decir, dime brevemente de qué se trata este documento. Vamos a ver. Entonces, yo le acabo de cargar un archivo. ¿Qué archivo propiamente le acabo de cargar? Podemos abrirlo acá, ir a revisar la información. Vamos a ver. El archivo que yo le cargué fue un archivo de 600 páginas, 597. Es un cartel público donde me da información sobre ofertas de sistemas informáticos. Básicamente es el cartel de Hacienda Digital que lanzaron en el año 2022 y pues que lo usamos para demos. Importantísimo, en esta demo yo solamente voy a hablarles sobre, perdón, creo que alguien se desmuteó. No, yo creo que se le abrió el micrófono a algún compañero. Adelante. No hay problema, va, gracias. Solo les voy a mostrar o documentos hechos para la presentación o documentos públicos. Si ustedes buscan esto, lo pueden encontrar fácilmente en internet. Entonces aquí está el cartel, ¿verdad? Y dice, bueno, básicamente estas son lo que es el documento de solicitud de ofertas para la contratación de servicios relacionados con la adopción y configuración y demás, ¿verdad? Se llama Hacienda Digital para el Bicentenario y pues ahí me desarrolla un poco. Yo puedo seguirle haciendo consultas en torno a lo que me dice cuáles son los criterios de evaluación, por ejemplo. Es algo de lo cual yo le puedo seguir conversando o interactuando con la herramienta. Y entonces me va a ir a buscar lo que sería la información. En este caso estoy preguntándole algo muy puntual, criterios de evaluación. Entonces tiene que ir y revisar las 600 páginas del documento y decirme, bueno, mira, la evaluación se va a tratar de esta manera. Se asigna un peso de 60 al puntaje técnico y 40 al puntaje económico, lo cual hace mucho sentido, ¿verdad? Es una estrategia muy retadora en la cual tal vez no necesariamente están buscando lo más barato, sino el más calificado. Un 40% en precio es bastante importante, pero pues efectivamente se necesita ese tipo de procesos. En esencia, eso sería un poco lo que sería trabajar con la herramienta. Hablemos un poco sobre, como ustedes pueden ver, la herramienta se llama Copilot Chat. Y pues en el nombre está la clave de cómo utilizar la herramienta. En primera instancia, vamos a siempre interactuar con la misma a través del chat, a través de estos procesos de comunicación, de inteligencia artificial generativa. Entonces es importantísimo para nosotros el tener un proceso de comunicación con la misma efectivo. ¿A qué me refiero con esto? La herramienta necesita que le demos suficientes insumos para que podamos de alguna manera obtener los resultados que nosotros estamos esperando. ¿Cómo explico, cómo ejemplifico mejor esto? Bueno, importantísimo siempre darle un contexto a la herramienta sobre lo que nosotros estamos hablando o queremos eventualmente decirle. ¿A qué me refiero? Entonces, cuando yo empiezo a hablar con la misma, es importante que yo le haga consultas como, vamos a poner un ejemplo, ¿cómo se hacen los chilaquiles mexicanos? Entonces, dice por acá que las recomendaciones es que empecemos dándole contexto sobre lo que nosotros queremos hablar. Entonces, bueno, mira, me dice, mira, los chilaquiles se hacen de esta manera, se trabajan de esta otra. Ahora, si yo quiero, seguir, bueno, vamos a ver, dame la cantidad exacta, las cantidades exactas y bueno, ahí me empieza a decir, bueno, esto es lo que necesitas hacer. Tal vez yo quiero saber
cosas como, por ejemplo, vamos a ver, cuál es el tipo de cambio de hoy. Y vamos a ver un poco la respuesta que nos va a dar. Vamos a ver. Vean qué interesante. ¿A qué me refiero con que la herramienta es contextual y es importantísimo trabajar el contexto que le damos a la herramienta? A que yo aquí le empecé a hablar sobre chilaquiles mexicanos, yo seguí aquí hablándole sobre la receta tradicional exacta y finalmente le hice un cambio de tema referente a tipo de cambio de hoy. ¿Qué creen que me respondió la herramienta? La herramienta me dijo, mire, si estamos hablando de chilaquiles mexicanos, me estás pidiendo que te dé recetas exactas. Evidentemente, si me preguntas sobre el tipo de cambio, probablemente me estás hablando de pesos mexicanos versus los distintos tipos de cambio que eventualmente me puedes entregar. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros empecemos a conversar con la herramienta es importante que le demos un contexto adecuado. ¿Por qué razón? Para que los insumos, lo que me pueda dar eventualmente sea muchísimo más certero. Si seguimos por acá, vamos a ver, volvamos al ejemplo de qué es la UNED. Nosotros le preguntamos qué es la UNED, le dijimos cuáles son las carreras más populares en la UNED y pues aquí nos dio algunas informaciones con respecto a la matrícula o estudiantes inscritos dentro de la carrera según el portal a noviembre de 2025. Vean qué actualizada está la información. ¿Qué es importante por acá? La herramienta se llama Copilot y si traducimos Copilot, se traduce como copiloto, ya lo sabemos. ¿Qué quiere decir que exista un copiloto? Que sigue habiendo un piloto y ese piloto siguen siendo ustedes, sigo siendo yo el responsable de el contenido que la herramienta genera, o sea, no el contenido, sino de revisar que efectivamente la información que nos está generando eventualmente responda a la realidad. ¿Y cómo hago yo eso? Aquí la herramienta me facilita los orígenes en los cuales está tomando la información. Vean, por ejemplo, aquí me dice que está tomando de app.uned.es. Si mal no me equivoco, existe una UNED en España y probablemente esta no es información de la UNED de Costa Rica y entonces tendríamos nosotros que eventualmente decirle, mira, no uses esta fuente de datos porque no nos va a dar la respuesta correcta, no es lo que nosotros estamos buscando. Solamente utiliza apps o fuentes que sean de Costa Rica porque son las que eventualmente nos responden realmente a la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, importantísimo, esto que les acabo de mostrar, lo resumimos en estos 3 pasos. Lo primero, hay que empezar a trabajar el proceso de conversación con la herramienta, de darle un insumo. Muchas veces no es tan recomendable llegar y de una vez decirle exactamente lo que yo necesito. Muchas veces es importante crear de alguna manera el ambiente, el espacio, para que eventualmente cuando llegue a hacerle las consultas adecuadas, ya tenga un contexto en el cual basarse. Hay que revisar las fuentes cuando dudo, cuando no estoy seguro. Eso es importantísimo. Aquí no viene a hacerle el trabajo a nadie, realmente viene a potenciar el trabajo como lo estamos haciendo, más seguimos siendo los responsables de la calidad y de los resultados de esta herramienta y finalmente continuamos la conversación en torno a un tema. Si vamos a cambiar bruscamente de tema, mejor creemos otro chat y empezamos esa conversación, porque si no, todo el contexto que ya le di va a influir en las respuestas que eventualmente me va a dar. Importante, ¿qué hace que mi proceso de conversación con la herramienta sea más o menos efectivo? En primera instancia, vamos a eliminar toda esta diapositiva y decirles lo que me dijo mi abuelo un día, una persona que me aconsejó mucho sobre inteligencia artificial y a lo largo de su vida nunca utilizó inteligencia artificial, y es que las preguntas generales conlleva o nos va a dar como resultado respuestas generales. Así es como trabaja esta herramienta realmente. Si ustedes llegan y esperan que con una pregunta muy escueta, muy abierta, me dé exactamente lo que yo necesito, pues no lo vamos a lograr.
Si yo le pregunto, por ejemplo, vamos a crear un nuevo chat y decirle una pregunta como ¿qué es el back? Por ejemplo, vamos a ver. Mira, me dice, bueno, back Credomatic es esto propiamente, pero tal vez yo no me refiero a eso, ¿no? ¿Qué otra cosa es el back que tenga que ver con blood, oxygen, blood, alcohol? Y entonces me dice, mira, bueno, sí, claro, probablemente te referías a el contenido de alcohol en la sangre, básicamente, que en español sería concentración de alcohol en la sangre, y básicamente se refiere a esto. Pero si yo llego y le hago una pregunta tan escueta como ¿qué es esto nada más? Y no le doy un contexto, no le digo a qué me estoy refiriendo, pues realmente la respuesta que me va a dar es de acuerdo a lo que yo le esté dando de insumos. Importantísimo entonces esa parte. ¿Qué es también importante, aparte de ser específico y detallado? Que sean oraciones completas, con instrucciones, que yo le pueda decir a la herramienta, vamos a ver, estoy investigando la UNED en Costa Rica. Y necesito saber su historia y propósitos. Y entonces empiezo este proceso de conversación con la herramienta, empiezo este proceso de contextualización con la herramienta y pues empieza a decirme, mira, aquí te hablo un poco sobre las historias, las etapas, algunas de los propósitos, la misión y demás. Ya le estoy empezando a crear ese clima de trabajo y uso responsable de la inteligencia artificial y puedo eventualmente seguir el proceso de conversación con, bueno, ¿qué ocupo hacer yo con esa información? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo quiero que salga esa información? ¿Va a ser para un speech, para un discurso que yo voy a dar o va a ser para algún otro tema? ¿Cómo ha evolucionado su tecnología educativa? ¿Qué carreras ofrece actualmente la UNED? Yo le puedo hacer consultas como ¿cuál ha sido su impacto en la educación costarricense? Y entonces empiezo a decirle, bueno, ya estamos hablando de historia, ya estamos hablando de impacto. Ahora sí, ¿para qué quiero investigar? ¿Por qué estoy investigando toda esta información? Es de las cosas más importantes que vamos a tener. Entonces, listo, llegó el momento de darle el contexto que yo necesito. ¿Y cuál es ese? Una oración larga, específica sobre lo que quiero y vamos a decirle, estoy en un proceso para promover la IA en la UNED y necesito escribir un correo a mi jefe sobre por qué es estratégico para nosotros ofrecer una ruta de adopción de IA para ellos. Como pueden ver, adrede cometí algunos errores porque la herramienta no necesariamente es que es estricta en tienen que escribirlo todo bien, tienen que hacerlo todo perfecto, entiende de alguna manera el contexto. Entonces, si vemos por acá, vemos entonces cómo dice, bueno, la propuesta estratégica, este es el correo, el nombre de tu jefe, quiero compartirle una oportunidad que considero estratégica, clave para nuestra empresa, y ahí empieza a desarrollar un poco el correo. Yo le puedo decir, bueno, hazlo más breve y persuasivo, tal vez necesito que hacerle cambios sobre el correo, pero lo importante es que ya yo le di el contexto, ya yo le di para qué lo estoy buscando y muy importante a quién estoy dirigiendo o cuál es el objetivo, quién va a recibir, ¿verdad? Los beneficios de esta eventual herramienta. Entonces, en ese sentido,
vemos un poco cómo utilizamos o cómo le sacamos provecho a estas mismas herramientas. Hablemos un poco sobre la parte de archivos, que es bien interesante y de hecho es donde más podemos tal vez sacarle provecho a la misma herramienta. En ese sentido, cuando trabajamos con inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a ver por acá que tenemos, ok, les mostraba ahorita, vamos al chat, aquí lo tengo. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir a la herramienta cosas como, yo les decía, puedo darle más, cargar imágenes o archivos, les doy un tip, les doy un truco. Podemos también utilizar la barra inclinada hacia la derecha y buscar el documento que estamos buscando. Yo le voy a dar que se llama descripción del puesto 3. Como pueden ver, es un documento básicamente de lo que se trata es de una propuesta laboral para buscar un rol muy específico, es información falsa, pero yo le estoy dando el documento y siguiendo lo que les mostraba anteriormente, debo enfocarme en darle el contexto necesario. Entonces yo le voy a decir cosas como, estoy a cargo de contratar este rol y necesito que me ayudes a crear una guía de preguntas para la entrevista. Vamos a ver. Permítame un segundo que... Épale. Para la entrevista laboral con posibles oferentes. Y entonces yo le estoy dando un documento, como ya lo vimos anteriormente, y le estoy pidiendo exactamente qué es lo que yo necesito. Entonces él va a empezar a hacer, va a empezar a revisar la información. Me dice, mira, esto son algunas de las recomendaciones. Esta es la estructura sugerida. Este es el banco de preguntas, ¿verdad? Que podría hacerle para romper el hielo, para hablar sobre experiencia en ventas financieras, conocimiento en productos y normativas, asesoría y orientación al cliente, y así sucesivamente, algunas de las preguntas que eventualmente puedo irle haciendo a la misma herramienta. ¿Qué podría yo pedirle una vez? Aquí inclusive me da, por ejemplo, un criterio de evaluación, una matriz que me dice, bueno, mira, en caso de que empiece a hablar de alguna manera, pues eventualmente vos podrías calificarlo del 1 al 5 siguiendo estos siguientes modelos de evaluación. Yo puedo inclusive, mire, genera la guía en formato Word o crea una rúbrica con ponderaciones. Inclusive ya me puede ayudar en ese proceso de evaluación. Vamos a ver. Y entonces vamos a ver cómo sigue trabajando sobre el archivo que ya yo eventualmente le di. Vamos a ver, mira, aquí me dice, aquí tienes la rúbrica. De hecho, me dio el archivo y me dice que lo puedo descargar y seguirlo eventualmente trabajando. Si lo vemos acá, rúbrica de evaluación, ya me creó un documento en Word. Vamos a verlo un segundo para que ustedes vean. O sea, la herramienta es capaz inclusive de generarme nuevos archivos para que eventualmente yo vaya y los trabaje directamente desde ahí. Y entonces vemos cómo ya tengo el archivo por acá. Vamos a ver. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Les va apareciendo el taller? ¿Le ven valor al mismo? ¿Qué tal las reacciones? A ver. Buenísimo. Jairo, sí, Excelente. todo, Jairo, dime a mí, Byron, Jairo ya se nos retiró más bien. Creo que todo bien, de momento está muy, muy claro todo, pero tal vez recordarles a los compañeros que si tienen alguna consulta en particular, la pueden dejar ahí en el chat y la vamos a ir leyendo. Pero creo que Exacto. está muy bien estos últimos ejemplos y tal vez sí, que de hecho era lo que más estaba esperando a ver cómo lo explicabas, es la conexión que podemos tener cuando jalamos documentos, ¿verdad? Institucionales y cómo los utilizamos para efectivamente la asistencia del Copilot. Pero todo bien Excelente. de momento. Perfecto. Buenísimo. Entonces, sí, nuevamente me uno al comentario de si tienen alguna duda o consulta a través del chat podemos irlas revisando y vamos con muchísimo gusto
atendiéndolas e inclusive haciendo algunos ejemplos en vivo sobre posibles dudas que ustedes puedan estar teniendo. Entonces vemos acá cómo fue capaz de crear un nuevo archivo con base en uno en el cual ya yo le di, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podríamos nosotros hacer por acá? Si volvemos al ejemplo donde yo le daba el insumo del archivo que se llamaba descripción del puesto 3, ya vimos que básicamente es una descripción de un puesto que estamos buscando, que sería eventualmente algo que pueda llegar a suceder después de que ya publicamos el puesto. Podría llegar a suceder en el cual yo ya tengo posibles ofertantes, posibles oferentes en los cuales quieren calificar para este puesto y yo tal vez necesito elaborar de alguna manera preguntas o consultas personalizadas para este mismo cliente. Entonces, en ese sentido, yo le puedo decir, mirad, tengo este rol abierto y tengo también los siguientes CVs. ¿Me puedes ayudar a realizar preguntas que me ayuden en la entrevista de acuerdo al perfil y el CV? ¿Y qué vamos a hacer acá? Voy a darle los otros dos currículums que tengo. Tengo el de Diana R. y tengo también el de Juan P. Y entonces, si abrimos estos currículums, esta información, vemos como Diana R. Básicamente me presentó un poco de su experiencia laboral, un poco sobre lo que estuvo haciendo. Tengo también a Juan P., que él también tiene otra experiencia, vive en otros lugares y demás. Todo, como pueden ver, es información falsa con fines ilustrativos para la presentación, pero sigue el mismo formato con el cual estamos teniendo. Entonces, aquí no estamos utilizando un documento, de hecho, si pueden ver, estamos utilizando 3 documentos. Entonces, vamos a ver cómo trabajan no solo con uno, sino con 3. Entonces me dice, mira, hice una guía de entrevista para el puesto que me pediste y personalizada de acuerdo a cada uno de ellos. Entonces me dice, bueno, mira, lo primero, el rol te pide que tenga esto, o sea, que esta sea alguna de sus competencias claves. Hay unas preguntas que me sugiere que le haga a los dos. Es importantísimo que le haga a los dos postulantes porque pues básicamente eso sí es como clave, es core del rol, y de ahí en adelante, cuando terminas las preguntas base, empiezas con la parte de Diana. Y estas son algunas de las preguntas personalizadas que deberías hacer. Me dice, mira, en el banco ABC, ¿qué metas mensuales de créditos manejabas y qué porcentaje de cumplimiento alcanzaste de forma sostenida y cómo lo lograste, ¿verdad? Importantísimo. Cuando hablamos, por ejemplo, de Juan Pérez, me dice, mira, en el banco XYZ, ¿cómo conseguiste el más de 20% de crecimiento en créditos personales en el primer año? Explícame un poco esa estrategia, ¿verdad? Y vemos un poco cómo la misma herramienta me va ayudando en este proceso, no solo de formular las preguntas, sino de alguna manera evaluar lo que serían los mismos candidatos. Al final, ¿quién decide? Decido yo, decide la persona encargada de recursos humanos, decide el profesor o el funcionario que está comparando uno y otro documento para ver la calidad del mismo, para revisar cuáles serían los alcances, pero la herramienta lo que me está permitiendo es, de alguna manera, ser un poco más rápido en ese proceso de formulación o en ese proceso de trabajo de lo que sería la comparación de estos dos currículums. Este es un ejemplo para que todos podamos entender, pero llévenlo a sus puestos de trabajo, llévenlo a su día a día. ¿Cuántas personas de acá del área legal, por ejemplo, tienen que comparar qué tanto cambió un contrato que teníamos con un proveedor este año versus el contrato que tenemos para el próximo año? ¿Cuántos de nosotros tal vez necesitamos entrar en este proceso de evaluación o comparación constante de documentos? Y muchas veces eso nos puede conllevar de alguna manera una inversión enorme en tiempo que con esta herramienta podríamos potenciar. Dice,
¿Cómo podemos tener luego la grabación de esta charla? Todo esto se va a estar posteando en las redes sociales y intranets internas de la UNED, entonces ahí lo van a poder tener. Tenemos capacidad de uso en la herramienta, cantidad. Básicamente en Copilot Chat no tienen un límite de que ya no puedan ustedes utilizar más un día la herramienta o menos un día la herramienta. Por chat sí. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes empiezan un proceso de conversación con la herramienta, y se alarga mucho, va a llegar un punto en el cual les va a decir, bueno, mira, ya tienes que empezar un nuevo chat. ¿Por qué razón lo hace de esta manera? Porque realmente esto funciona como una bola de nieve. Cuando empezamos a darle un contexto y luego otro y otro y otro y otro y así sucesivamente, realmente lo que va a suceder es que va a llegar un punto en que esa bola de nieve es muy grande para volverla a ir a consultar toda o poderla mover y entonces te va a decir, no, mira, empieza un nuevo proceso de chat y ahora sí dale el contexto de lo que eventualmente querés muy puntualmente. Por eso es recomendable siempre cuando cambiamos de tema empezar una nueva conversación. La vamos a subir al canal. Ah, bueno, ahí ya respondió Adriana. Hay un límite de uso diario. No límite de uso diario. Como les comentaba antes, sí pueden llegar al límite de este chat. Por ejemplo, yo sigo aquí, sigo, y me va a decir, no, crea un nuevo chat eventualmente. Dice, he notado que al interactuar con el Copilot Chat existe un límite de interacciones con la misma. Justo lo que les mencionaba antes. Bueno, esas serían algunas de las preguntas, si gustan. Byron, Ajá. tal vez aprovechándote, tal vez explicarle a los compañeros también que como todos tenemos acceso a todo el Office 365 y el ejemplo que hiciste fue con Word, explicar si esto puede funcionar de igual manera con Excel, con PowerPoint, con otros documentos que tenemos del Office. Si puedes ampliar ese detalle, por favor. Perfecto, excelente. Sí, de hecho vamos a pasar a un ejemplito con lo que sería Excel. Básicamente Excel y Word y PowerPoint y PDFs, ¿verdad? Propiamente eso pues funciona de una manera muy similar en la cual tenemos nosotros la información toda detallada, siguiendo una secuencia, tal vez donde a veces nos decimos, ¿será que funciona o no con Excel, por ejemplo? ¿Será viable? ¿No será viable? Pues realmente la herramienta sí nos permite trabajar con Excel, sí nos permite sacarle algún provecho a la misma y es importantísimo que veamos cómo. Ahora, hago un pequeño disclaimer de que quien sea muy bueno en Excel, quien estudió finanzas y realmente es bastante bueno en Excel, probablemente diga, no, eso lo hago más fácil yo con 2 o 3 comandos. Quienes no seamos tan buenos en Excel, eventualmente sí nos puede ayudar a ser muchísimo más rápidos en lo que hacemos. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, vamos a ir a buscar el documento con el cual nosotros queremos trabajar. En este caso vamos a utilizar este que se llama listado de proveedores y contactos. Si vemos, es una base de datos que me da el número de proveedor, el nombre, el contacto comercial, el correo electrónico, el teléfono, saldos pendientes y fechas de última compra, eventualmente. Entonces, cómo puedo utilizar yo la herramienta? Yo puedo hacerle consultas sencillas desde ayúdame a entender de qué se trata esta base de datos, por ejemplo, y entonces va a empezar el proceso de hacerme, a explicarme, ¿verdad? De alguna manera lo que sería esa base de datos. Vamos a ver. Solo un segundo. Aquí me dice, aquí él también me explica un poco cómo está haciendo el análisis, ¿verdad? En caso de que yo tenga alguna duda, también pues lo vamos a poder revisar por ahí. Vamos a ver. Quienes sean más técnicos pueden ir y revisar, ¿verdad? Qué es exactamente lo que está haciendo. En algunos casos hasta cuando usa Python para generar algunos gráficos o estadísticas, también me da el mismo código y podemos eventualmente revisarlo. Ok, aquí me dice, mira, la base de datos está conformada por estas columnas y esto es algunas de las cosas importantes que te puedo dar, ¿verdad? Que te puedo decir sobre la misma, te puedo dar el top 10 de proveedores por saldo pendiente, quienes me deben más plata eventualmente, cómo están distribuidas las últimas compras por año,
cuánto se ha vendido o cuántos saldos pendientes tengo por año, y así sucesivamente me puede ir dando información referente al documento. Esto cuando tal vez yo lo que quiero hacer, inclusive me da algunos siguientes pasos, me dice, bueno, podemos limpiar y normalizar, tal vez unificarlos de acuerdo a algún formato que nosotros queramos. Podemos hacer tableros con Excel o con Power BI, eventualmente pues para sacarle más insights a la información. Puedo hacer un tablero, se pueden hacer algunas validaciones en caso de que lo requieras, y por ahí me da algunas sugerencias. Esto en el cual yo le estaría diciendo o le estaría de alguna manera guiando hacia donde yo quiero que se enfoque. Pero también yo puedo hacerle consultas sobre temas puntuales que yo necesito. Entonces, yo le voy a decir, por ejemplo, que de la base de datos, listado de proveedores y contactos, yo necesito saber, necesito tener una lista de proveedores que tengan un saldo pendiente igual o mayor a, no, vamos a ver, que tengan un saldo pendiente de entre 5,000 y 6,000, por poner un ejemplo. Y entonces le estoy diciendo, bueno, mira, ya ahora no solo quiero que me expliques todo lo que hay, ya yo entendí la base de datos, ahora estoy propiamente trabajando con lo que serían los datos, ¿verdad? Estoy yendo a investigar los mismos. Y entonces empiezo este proceso en el cual le digo, bueno, de esa base de datos, decime cuáles son esa lista de proveedores. Y me dice, mira, aquí te hice una lista de proveedores con base en los mismos. De hecho, dice que lo hizo con Python. Vamos a ver los archivos. Me creó una nueva hoja. Vamos a ver. Solo un segundo. Aquí inclusive me cuenta cómo lo hizo, ¿verdad? Quieres que aplique a otro criterio, ahí me da alguna información, pero lo que a mí me interesa es la lista de proveedores con saldos entre 5 y 6,000 dólares que yo tenga. Y son todos estos de por acá, como podemos ver por acá. Me dice, mira, todos estos proveedores que tienes por acá son básicamente los que tienen esa lista de saldos pendientes que vos me estás preguntando. Yo podría eventualmente también hacerle consultas aquí me da algunas otras opciones, excluye los rangos, pero yo tal vez me interesa preguntarle, necesito generar un gráfico para presentar esto a mi jefe. Es que, para presentar esto a mi jefe, ¿cómo me recomiendas que haga ese gráfico con esta información? Vamos a escribirlo mal porque vamos a ver que es contextual. No importa, ahí vamos a ver. Y entonces yo ya no solo le estoy preguntando que me haga un nuevo archivo, que genere una nueva información, también le estoy diciendo, mira, ayúdame, asesórame un poco en sobre cómo yo debería de presentar esta información. Aquí vamos a ver, me dice, mira, aquí tienen los dos gráficos listos para la presentación. Me dice, uno puede ser por rango de saldo pendiente y me explica un poco cuál sería el criterio que utilizó. Dice que en este gráfico lo divide en dos subrubros, en quienes me deben entre 5 y 5,500 y en quienes me deben entre 5,500 y 6,000. Esa es una de las opciones. Y aquí inclusive me da también algún otro que sería por año. De los que me deben entre 5 y 6,000, estos serían por año un poco como quedaron esos saldos pendientes y eventualmente se puede utilizar. Como vieron, podemos utilizar la herramienta inclusive para trabajar con Excel. Importantísimo esto. Eventualmente, si volvemos a la conversación, ustedes dirán, ¿cómo puedo yo utilizar esto? Ya yo puedo eventualmente o descargar el gráfico, le puedo dar inclusive acá y le puedo descargar como PNG. Y entonces, si abro la herramienta, ya yo puedo eventualmente utilizar esto
este gráfico, copiarlo y pegarlo dentro de mi presentación y llevarlo eventualmente a mi jefe y decirle, mira jefe, así se distribuye de alguna manera los saldos entre 5 y 6 mil a lo largo de los años. Sí puedo trabajar con toda la base de datos si es necesario. Bueno, ya nos vamos acercando un poco a lo que sería el final de la presentación, no sin antes mostrarles la parte de agentes, que ese me parece bastante importante que lo podamos ver. ¿Cuándo vamos a nosotros utilizar un agente y cuándo no vamos a utilizar un agente y por qué? Básicamente cuando nosotros tengamos la necesidad de tener a alguien que sea muy experto sobre un tema, que nosotros digamos yo necesito que esa persona o este agente sepa mucho sobre este tema. Entonces vamos a ver Constitución Política de Costa Rica. Vamos a ver. Imagino que este sería. Vamos a abrir el documento. Solo un minuto. Aquí está, la Constitución de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces, tal vez yo estoy trabajando en algún tema y necesito a alguien que sepa muchísimo sobre este tema puntualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a venir aquí a la parte de agentes, vamos a ver donde dice nuevo agente y vamos a ver que de hecho nos da dos opciones, describir o configurar. ¿Qué pasa cuando utilizamos una u otra? Ya lo vamos a descubrir. Si venimos a configurar en este momento, vamos a ver que todo está vacío. Todo está vacío como pueden ver. Si venimos a escribir, me está diciendo, hola, estoy aquí para ayudarle a crear un agente. Para empezar, puede escribir lo que quiere que haga el agente. Si puedo. Yo le puedo decir cosas como, necesito que sea un experto en la Constitución Política de Costa Rica. Y entonces vamos a empezar a ese proceso de describir lo que sería el agente. Vamos a ver, mientras respondamos algunas de las preguntas. Tengo una duda de cómo funciona o se utiliza Copilot que está integrado en las distintas aplicaciones. Mira, en este caso, el que está integrado en las distintas aplicaciones, básicamente funciona igual que como yo les había mostrado antes. No es que yo puedo hacer aquí referencia a, ve al chat de Byron y revisa el contenido, por ejemplo. Entonces, a menos que exista algún chat o algún documento que se llame chat de Byron, me va a decir no, no puedo ir y acceder a estos archivos. Hay otra funcionalidad un poco más avanzada que podemos ver en otro momento, de estas que está evaluando la UNED en este momento, pero no es que se integra con la data de manera nativa. Vos tenés que darle la información que ellos eventualmente necesiten. Byron, pero creo que la pregunta va más en el tono de cuando abrimos el Word, que nos aparece arriba el simbolito de Copilot. Sí, Ahí sí lo podemos usar. Creo que iba por ahí la pregunta a la compañera. sí, puntualmente funciona de la misma manera. No es como que yo pueda hacerle referencia al documento puntualmente, ¿verdad? Lo que puedo hacer es chatear de la misma manera como lo vengo haciendo con los otros chats. Entonces, tal vez yo estoy aquí escribiendo un documento sobre la Constitución Política de Costa Rica y si tengo algunas dudas que quiero eventualmente preguntarle a Copilot para que me ayude, pues puedo utilizarlo como un asistentecito que me va a ir ayudando, ¿verdad? En estos temas. Aquí ya ahorita que carga lo vemos, pero básicamente no es como que se integra directamente con el documento, pero yo, por ejemplo, podría darle copiar y pegar y decirle, vuélveme a escribir esto o usa un tono más formal para hacer esto. Así es como funciona Sí, propiamente. sí, exacto. Gracias, Byron. Sí, de hecho nos confirma María que era por ahí la pregunta y efectivamente vamos a tener a ese copiloto, ¿verdad? Ese asistente ahí a la par. Entonces, cuando estemos elaborando un informe o queremos hacer una consulta, en vez de salirnos de la plataforma, pues podemos tener el copiloto ahí al puro lado del Word o del documento que estemos elaborando, ¿verdad? Sí. Justo. Por ahí hay otra pregunta, pero si quieres sigues con lo de la gente y después abordamos las Va. otras preguntas. Perfecto. Entonces, buenísimo.
por acá entonces seguimos con el proceso de creación de la gente, si les parece. Entonces decíamos, yo quiero que sea un experto en la Constitución Política de Costa Rica. Me dice que me sugiere este nombre, Constitución Costa Rica. Yo quiero que se llame Constitutico. Constitutico, quiero que se llame, ese es el nombre que le quiero dar. Vean, aquí tenemos la preview o sí, la prevista, lo que sería la gente, y vamos a ir viendo también, de hecho, cómo eventualmente va a ir cambiando dependiendo de lo que vayamos haciendo. Dice, bueno, ahora que quieres que ya tenemos a Constitutico, realice, ¿qué acciones quiere que haga? Bueno, yo quiero que responda preguntas, analice artículos, explique derechos, esos son parte de lo que yo quiero. Vamos a ver. Solo un segundo. Y me dice, bueno, está listo, excelente. Eso es lo que va a hacer. ¿Cuáles son qué tipo de lenguaje quiere usted que utilice esta gente? ¿Cómo quiere que se refiera? Bueno, yo quiero que se refiera en tono formal, pero no técnico jurídico. Porque no soy abogado, yo quiero que sí sea formal, pero que eventualmente yo pueda entenderlo, no técnico jurídico, para que personas no abogadas puedan usarlo. Y entonces empieza y sigue el proceso, ¿verdad? De construcción de lo que sería la gente. Vamos a seguir por acá. Vamos a ver. Segundo nada más. Ok, aquí me dice, bueno, perfecto. Excelente, ya le di esas indicaciones. ¿Desea agregar alguna fuente de conocimiento específica? Y yo les digo, bueno, sí, yo quiero que sea este. Esta es la fuente del conocimiento, el cual yo le voy a dar para que eventualmente se vuelva experto en este. Justo responde la pregunta de Raimi, que dice que para que sea experto yo debo cargarles documentos y debo decirle cuál es la fuente de datos en el cual lo necesito. Bueno, en este caso me dice, mira, no se puede, pero eventualmente podemos agregar algún otro. Vamos a ver. Más modificaciones. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado en la parte de configuración? Ahí ya vamos a ir a hacer esas correcciones. Básicamente vemos cómo cambió todo por acá. Algunas veces puede fallar. Aquí me dijo, bueno, no le cambié el nombre. Yo quería que se llamara Constitutico. Y entonces vemos acá donde se va a ir cambiando. Aquí me dice cuál es la descripción. Esta información que antes estaba vacía, ahora está llena realmente y me empieza a decir, bueno, mira, estos son las fuentes de datos que vos me diste, ¿verdad? En este caso me dijo que este no se podía hacer, pero eventualmente si no, yo puedo descargarla en PDF. Vamos a hacerlo por acá. Constitución de Costa Rica en PDF, ¿verdad? Puedo o darle este link ahora y entonces decirle, bueno, este ya no lo quiero, ahora el que quiero es este. Vamos a ver. Y entonces ahora esta es la normativa, o eventualmente, ya que lo descargué, darle guardar. Yo también puedo eventualmente aquí en el simbolito cargar desde este archivo, buscar el documento y decirle, bueno, tu fuente de información básicamente también va a ser este archivo cargado o generado. Aquí va a tardar un momentito en cargarse la información, pero yo inclusive le puedo dar varias fuentes de conocimiento. Como pueden ver, aunque las dos son el mismo, aquí tengo eventualmente dos fuentes de conocimiento. Le puedo dar capacidades. Puedo decir, bueno, sí, analice archivos de Word, Excel, por favor, lo vamos a estar necesitando. Yo le puedo decir que genere imágenes también y le puedo dar algunas preguntas sugeridas eventualmente o agregarle. ¿Qué sigue? Una vez que ya tenemos el agente, yo puedo probarlo, yo le puedo hacer consultas sobre
Vamos a ver, ¿cuál es el artículo 10 de la Constitución? Y entonces, vamos a empezar a ver cómo eventualmente me empieza a generar o entregar un poco lo que sería esta información. Aquí me dice, bueno, mira, habla sobre las salas especializadas y así sucesivamente, y yo le puedo hacer preguntas. Una vez que tengo mi agente, ahora sí lo creo, empieza el proceso de creación del agente. Ya estamos contratiempo, qué pena, Sí, ya termino esto y lo... no, muchísimas gracias. Tal vez nada más que nos preguntan por ahí si se puede compartir ese agente con otros usuarios, Byron. Va, perfecto, sí. Buenísima pregunta. De hecho, aquí tenemos Constutico, y básicamente ya ahora sí no funciona ya no está al lado, ya funciona propiamente sobre la fuente de información que yo le di. O sea, aquí básicamente si vamos y le vemos las costillas y le vemos por dentro, vamos a ver justo la información que les daba antes con sus fuentes de información, y aquí solamente me va a responder cosas sobre la Constitución de Costa Rica, que fue la información que yo le di a la gente. Ahora, ¿lo puedo compartir? Eso depende de TI propiamente. En algunos casos, TI va a habilitar la función para que podamos compartir agentes con el resto de la organización. En otros casos, ellos van a definir un proceso para, pues, poder hacerlo de esa manera. Bueno, buenísimo. Yo voy a terminar lo que sería la sesión por acá. Espero que les haya sido de muchísimo provecho. Les felicito porque ya hemos concluido lo que sería para muchos de ustedes el primer taller sobre Copilot e inteligencia artificial. Espero que les haya sido de muchísimo provecho y les dejo también mis contactos por acá mismo en el chat en caso de que tengan alguna duda, alguna consulta, quieran revisar a profundidad algún otro tema, pues estamos para servirles. Nuevamente gracias y Gracias, muy agradecido Byron. con ustedes y la Sí, no, institución. más bien muchísimas gracias a todos ustedes y realmente estamos siendo muy puntuales con la convocatoria, era 1:30, así que de verdad muchísimas gracias a Byron, un aplauso ahí virtual para Byron y al Grupo SEGA, que sin duda ha sido un aliado muy estratégico y valioso para la UNED al darnos estas sesiones gratuitas, ¿verdad? Y para el bien de todos los funcionarios. Muchísimas gracias, Byron. Estas sesiones vamos a compartirlas en la página web de Transformación Digital y recordarles, por favor, que también consulten la política de inteligencia artificial de la UNED, que también se accedan a las capacitaciones, a los cursos que vamos a estar ofreciendo el otro año. Creo que, Byron, nos queda un taller ahí como para agentes, ¿verdad? Solamente el tema de agentes, ahí lo vamos a conversar con Jairo, pero bueno, y si no, con los compañeros de la ITIC lo planeamos para el otro año sin duda. Muchísimas gracias a todos y de verdad un placer haber compartido ese espacio. Gracias, Byron, por compartir tu conocimiento con nosotros. Feliz Para día para todos. servirles. Muchas gracias a Bueno, todos. gracias. Hasta luego.